buenas amigos, estos días se cumple un año desde el comienzo de la cuarentena y el confinamiento en Wuhan y la provincia de Hubei. Bueno, en realidad el aniversario fue el pasado domingo, cuando publicamos el vídeo sobre los matrimonios póstumos, pero se nos olvidó. Es que desde que hemos tenido a Pepe, los únicos aniversarios que nos importan son los suyos. Ya estamos pensando en el de los 100 días, que es costumbre aquí, y haremos una pequeña fiesta para ella con sesión de fotos incluida. Para cuando se puso Wuhan en cuarentena, el 23 de enero, nosotros ya llevábamos casi 2 semanas en el pueblo de Lele, a unos 300 kilómetros de allá, listos para tener las vacaciones más extrañas de nuestra vida. La noticia del cierre de Wuhan nos llamó mucho la atención, por supuesto, pero entonces era algo que les afectaba a ellos, a nosotros nos quedaba todavía bastante lejos. O sea, en Danyang seguimos haciendo vida prácticamente normal y la única diferencia que notamos es que se veía más gente con mascarilla. Ahora bien, desde el comienzo nos hicimos muy conscientes de las diferencias de mentalidad entre Lele y yo, que yo creo que hasta cierto punto podrían ser representativas de cómo se ha reaccionado en China y en algunos países occidentales. Yo tenía muchísimo miedo y no quería salir a grabar, aunque entonces todavía se podía estar en la calle. ¿Y por qué tenía tanto miedo Lele? Porque se acordaba de la epidemia del SARS de 2003, mientras que yo, que no había vivido nunca nada parecido en España, pensaba, bah, esto no va a ser más que una gripe. Yo, que soy joven, ¿de qué me voy a preocupar? El día 24 ya nos anunciaron que quedaban cerrados el transporte público y los servicios de entretenimiento, y tampoco podíamos salir del pueblo por carretera. Ese día era la víspera de Año Nuevo, algo parecido a una mezcla entre Nochebuena y Nochevieja en los países de herencia cristiana. Y aunque todavía no había ninguna prohibición al respecto, mucha gente ya empezó a plantear que a lo mejor no iban a tener tantas reuniones familiares. Por ejemplo, en la familia de Lele dijeron adiós, se acabaron las comidas y cenas, aunque para entonces ya habíamos tenido unas cuantas. Y en cuanto a las autoridades, por lo menos en el pueblo de Lele hasta ese momento solo había recomendaciones. Recomendación de ponerse mascarilla, de no juntarse demasiado, de salir lo menos posible. Igual que ahora estamos en otra provincia, nos han recomendado quedarnos donde estemos y mucha gente, incluidos nosotros, hemos hecho así. El confinamiento duro, con prohibiciones y con gente vigilando para que no anduviésemos por la calle, comenzaría más tarde, prácticamente en febrero. Aún así, desde el día 25 de enero el pueblo quedó prácticamente desierto. Se nos insistió mucho en que no saliésemos más que para lo necesario y se impidió la apertura de los establecimientos a menos que fuesen de alimentación o farmacias. ¿Pero qué pasó? Pues que aún así empezamos a tener casos en el pueblo de Lele y no parecía que fuesen a bajar. El día 27 se anunciaron los primeros 6 casos sospechosos en mi pueblo y me asusté todavía más. Hasta entonces yo esperaba que tuviésemos suerte y no saliese ninguno, pero era imposible porque teníamos mucha gente como estudiantes o trabajadores que ya habían regresado de Wuhan. El día 30 se confirmaron 7 casos con síntomas y los sospechosos aumentaron hasta 23, así que os podéis imaginar a Lele ahí en máxima alerta. Cada vez que salíamos a la calle, su madre o yo nos hacía ponernos la mascarilla, por supuesto, y luego al regresar a lavarnos con jabón, manos, cara y todo lo que se hubiese expuesto al aire. Y además sprayazo desinfectante a los zapatos, la compra y yo creo que también a nuestra ropa. Ahora que lo vemos con más distancia y sabiendo la cantidad de contagios de los que han sido testigos mis familiares y amigos en España, nos parece un poco exagerado lo que se hizo en la comarca de Lele con 500.000 de habitantes y tan pocos casos. Porque al final el total de toda la epidemia fueron 61, aunque a lo mejor esa es la forma en la que hay que actuar cuando tienes varios posibles focos de contagio. Yo me acuerdo que cada mañana Lele me despertaba con las noticias de los nuevos casos detectados, que en realidad, como en todas partes, fueron más, porque luego los científicos chinos investigaron y descubrieron que el 4,43% de la población de Wuhan tenía anticuerpos. O sea, alrededor de 500.000 de personas se contagiaron, lo que supera con mucho los datos oficiales, pero es que los datos oficiales desde el comienzo contaban las neumonías causadas por este virus, no los casos asintomáticos. De acuerdo con esta investigación, se puede concluir que en Wuhan, igual que prácticamente en todos los lugares afectados del mundo, murieron más personas por el virus de las contabilizadas oficialmente. Pero esa cifra no llegaría a los 10.000, o sea, serían bastantes más que los 3.869 indicados por las autoridades, pero ni de lejos llega a lo estimado por algunos que hablaban de varias decenas de miles o incluso millones. Si queréis podéis echar un vistazo a estas investigaciones y veréis que los números de China tienen un margen de error bastante parecido al de otros
otros países. Más allá de Wuhan, la capital, en la provincia de Hubei, el porcentaje de personas con anticuerpos cae del 4,4% al 0,4%, por lo que no es de extrañar que Lele y yo no conozcamos a nadie ni en su pueblo ni en toda China que se haya contagiado. Fijaos en el enorme efecto de contención que tuvo la cuarentena de Wuhan, porque gracias a ella, más allá de sus fronteras, entre comillas, la proporción de contagiados se reduce a una décima parte. Y hablamos de la provincia más afectada del país. Si salimos de allí, las estimaciones son ridículamente bajas. Vamos a entrar al centro comercial, que con este tiempo lo estamos pasando peor que hace un año con el virus. Mirad, en este y otros centros comerciales han vuelto a poner esos termómetros tan modernos en las puertas. Hacía mucho tiempo que no los veíamos por aquí, pero con los nuevos brotes y los desplazamientos de Año Nuevo han pensado que a lo mejor no es mala idea. Hace unos días en la revista Nature o Nature se publicó un artículo sobre la efectividad de las medidas de confinamiento. Y su conclusión es que lo que mejor funciona es prohibir eventos públicos, limitar reuniones privadas, cerrar escuelas y también lugares de trabajo. Y todo esto lo vivimos nosotros desde muy pronto, además del confinamiento en el hogar, que según este estudio no parece ser tan eficaz si no se combina con lo demás. Sin embargo, y esto es algo de lo que nosotros nos acordamos muy bien, la reacción de la mayoría de los medios de masas occidentales consistió en denunciar las medidas de China. Lo que ocurría en China iba contra las libertades y los derechos humanos más fundamentales, pero gracias a esas decisiones volveríamos a la normalidad de una manera que hoy en día todavía muchos no se creen. Y ojo, porque además en algunos medios trataron de convertir siempre la excepción en la norma. Que aparecía un vídeo de una aldea en la que, por ejemplo, habían tapiado las puertas de algunos vecinos para evitar contagios, cosa totalmente excepcional y que también se denunció en China, pues algunos periodistas lo presentaron como una medida general. Nosotros durante el confinamiento, que luego se puso muy feo con las calles cortadas con vallas y todo, nunca vimos semejantes actuaciones y tampoco vimos ningún despliegue de fuerza policial. Y cuando hablamos de despliegue policial nos referimos a un conjunto de agentes reprimiendo a una población opuesta a las medidas. Esto nosotros no lo llegamos a ver y tampoco ha ocurrido en muchas otras zonas de países con confinamiento en casa. En nuestro caso, ya lo explicamos desde el comienzo, las personas que estaban vigilando en las calles y en los puntos de control, pero también las que nos traerían la compra a casa, eran principalmente funcionarios y voluntarios de cada barrio. Eran personas que conocíamos y que pasaron cantidad de horas ahí, incluso por la noche con mucho frío, haciendo un trabajo por el que Lele y yo les estamos muy agradecidos. A mí me parece que nosotros tenemos el deber de insistir en esto, porque en algunos medios occidentales se han empeñado en mostrar a estas personas como los malos de la película, incluidos algunos canales de televisión que nos robaron esas imágenes. Y la verdad es que sin su labor habríamos tardado más en volver a la normalidad. Además, aunque se trate de casos esporádicos, algunos de estos funcionarios y voluntarios han sufrido ataques por parte de personas que no querían colaborar o por ciudadanos periodistas como la famosa Chang Chan, que aunque no os lo hayan contado, cuando ella vio que la situación de Wuhan no era tan grave como esperaba, porque empezó a hacer los vídeos ya en febrero, cuando sabíamos perfectamente lo que ocurría, se dedicó a acosar a estos trabajadores día tras día, les tiraba las vallas de los puntos de control, decía que las medidas eran ilegales y fascistas, e incitó a la desobediencia, porque luego todo eso lo grababa y lo subía a las redes. Aparte está el hecho de que se coló en hospitales y crematorios sin seguir las medidas de seguridad necesarias y sin respetar la privacidad de los afectados. O sea, ella no ha tenido problemas con las autoridades chinas por informar de lo que ocurría en Wuhan, como han insistido en la última campaña de propaganda anti-China, sino por otro tipo de actos que la prensa occidental obvia intencionadamente. Y aunque a muchos, incluidos nosotros dos, nos pueda parecer que condenarla a 4 años es demasiado, en China ha habido unas cuantas sentencias de cárcel contra personas que estaban causando problemas a quienes trabajan para controlar la epidemia, porque se considera que esas conductas ponen en riesgo la salud y la vida de los demás, y además esas consecuencias legales las conocemos desde hace tiempo. Es que al final, nos guste o no, tenemos que elegir entre aplicar las medidas con un mínimo de dureza o arriesgarnos a tener más contagiados y fallecidos. Porque, por ejemplo, si se hubiese extendido el discurso de la periodista ciudadana que hemos mencionado antes, el de que las medidas son ilegales y fascistas, ahora mismo estaríamos mucho peor. Esto ya ha ocurrido en otros países que han optado por poner un altavoz a los conspiranoicos y ya vemos los resultados que han obtenido. Todas estas historias contadas a base de medias verdades sobre cómo China mintió u ocultó la realidad del virus, ensalzando a falsos héroes mientras se demoniza a los que realmente nos ayudaron, forman parte de una narrativa que viene muy bien a los líderes de los países que tenían la responsabilidad de aplicar medidas efectivas pero no lo han hecho.
entre otras cosas porque no han sido capaces de oponerse a los intereses cortoplacistas de sus sistemas económicos. Nosotros nos preguntamos en qué medida ayudan las campañas de propaganda anti-China a la población de los países más afectados. Pongamos que con esas campañas se consigue acusar y juzgar a China por la aparición y la expansión del virus. ¿Cómo ayudaría eso a los que siguen contagiándose en los Estados Unidos o en Reino Unido, por ejemplo? Imaginemos que, como algunos proponen, China indemniza a esos países. ¿Creéis que a partir de entonces aplicarían medidas más eficaces para proteger a la ciudadanía o seguirían como hasta ahora? Yo creo que ya desde entonces se podía haber empezado a hacer un periodismo algo más serio, no tan preocupado en culpar a China, sino en ver qué tipo de medidas estaban aplicando aquí para hacer frente a la epidemia. Pero lamentablemente, como hemos dicho antes, lo que se hizo fue cuestionar o directamente denunciar unas decisiones que ahora se han demostrado muy efectivas. Nosotros también hablamos muchas veces del enfado de la población china hacia la actitud del gobierno al inicio de la crisis, pero la verdad es que estamos cada vez menos convencidos de que fuese tan nefasta como insisten algunos. Detectar un nuevo virus no es tarea tan sencilla como muchos imaginan, y además no se puede informar a la ligera hasta saber realmente ante qué tipo de amenaza estamos. Sabemos que de todos modos va a haber mucha gente que siga culpando de todo a este país, pero desde aquí también nos preguntamos por qué en muchos países occidentales se ha tardado y se sigue tardando tanto en aplicar medidas que sabemos que funcionan. Aquí durante un mes y medio nadie fue a la escuela ni a trabajar, y en España, por ejemplo, todavía seguimos viendo transportes públicos hasta arriba de gente que va a la fábrica o a la oficina. En China, cosas como esta, o que la gente haya pasado tanto tiempo sin usar mascarillas, es algo que simplemente no se entiende. Nosotros ya a finales de febrero publicamos un vídeo en el que mostramos cómo se había aplanado la curva de contagios en mi pueblo. Sí, también planteamos tímidamente la posibilidad de que se hiciese lo mismo en otros países, porque aunque en su momento tuvo un gran impacto económico, a la larga se ha demostrado mucho mejor. Pero aunque los nuevos casos se redujeron drásticamente, en principio seguimos sin poder salir de casa más que para echar la basura. Y no fuimos liberados hasta mediados de marzo, tras superar 50 días desde el comienzo de la cuarentena y varias semanas sin nuevos contagios. Wuhan tardaría 3 semanas más en llegar a esa situación, aunque en algunas zonas ya se podía trabajar. Y en muchos lugares tampoco tuvieron las calles cortadas a cal y canto como nosotros. Pero ahora es considerada por muchos como la ciudad más a salvo del virus en todo el país, en parte porque se hicieron test a prácticamente toda la población. Por cierto, esto hasta ahora no lo había comentado, pero en las últimas semanas de confinamiento y también después, cuando estaba dando clases de español a mis estudiantes chinos a través de internet, hablamos mucho de la situación de España, les enseñé noticias y vídeos, pero más de uno comentó que había pocas imágenes de lo que estaba pasando en comparación con lo que vieron en China, y yo también estoy de acuerdo hasta cierto punto. O sea, desde los países occidentales se criticó mucho la falta de transparencia e información por parte de China, pero la verdad es que aquí tenemos muchas fotos, vídeos, reportajes e incluso documentales que muestran todos los aspectos de la crisis, incluidos los más duros, mientras que en algunos países europeos y americanos no hay tantos materiales como se supondría, y además algunos medios siguen empeñados en utilizar imágenes de China para ilustrar su situación. A lo mejor es que no es tan fácil conseguir ese tipo de contenido por motivos de respeto a la privacidad de los afectados, o es que quizás los inversores se pueden poner nerviosos e irse del país. A nosotros todo esto nos ha cambiado en muchas cuestiones, pero hay por lo menos 2 cosas en las que no volveremos a ser iguales. En primer lugar, ya no nos podemos tomar en serio a las personas que acostumbraban a juzgar a China desde ciertos países occidentales para denunciar que aquí no se respetan los derechos humanos. Porque aquí la gestión de la crisis nos ha demostrado que sí han sido capaces de poner la vida y la salud de las personas antes que ciertos intereses económicos, y todo el país se ha volcado en vencer al virus y proteger a los más vulnerables. Y en segundo lugar, hemos salido de todo esto como padres, y creo que a partir de ahora nos toca preocuparnos un poco más de lo que les pase a las nuevas generaciones en materia de sanidad. Por lo que vamos a ser menos tolerantes con cualquier cosa que afecte a la salud de Beibei, por ejemplo, o que favorezca la aparición de una nueva epidemia. Si resulta que este virus saltó a los seres humanos por un contacto o un trato indebido con animales salvajes, esto se tiene que impedir como sea, aunque sabemos que va a ser difícil evitarlo al 100% tanto en China como en muchos otros países, entre otras cosas por el creciente impacto que ejercemos sobre los ecosistemas. Lo que más nos alegra de nuestro trabajo es que mucha gente nos dijo que gracias a nuestros vídeos se preparó para lo que venía a su país. Estamos muy satisfechos de haber podido aportar
algo útil además de nuestra experiencia en aquellas vacaciones tan curiosas. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde podéis acceder a contenido extra como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!